Hermanos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo especial de domingo. Un día hermoso nos ha regalado el Señor con un sol lindísimo y tenemos la alegría de pasar este tiempo ahora con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a invitarlos a que se preparen hoy para recibir la palabra del Señor. A los que puedan, por favor, comenzar a compartir el enlace. Les quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, darles una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Les pido que por favor vayan a sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, mis amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Les doy la bienvenida a todos en esta mañana. Y bueno, vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios me ha dado una palabra lindísima para compartir con ustedes esta mañana. Realmente ha sido una gran bendición para mí preparar este mensaje que el Señor me dio. Yo espero que esta palabra llegue muy profundo en su corazón y que haga realmente un efecto lindo en su vida y que a partir de hoy su relación con el Señor crezca cuando usted escuche este mensaje y entienda lo que Dios tiene preparado para usted, que son cosas maravillosas las que Jesús hizo por nosotros y lo que Él quiere y anhela con nosotros tener. Así es que vamos a disfrutar esta palabra. El título de este mensaje es Ven, sígueme. Ven, sígueme. Es el título de esta predicación. Hoy vamos a estar leyendo muchísima Biblia. Vamos a aprender algunas palabras importantes en sus idiomas originales y a entender lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Así es que, bueno, sin más preámbulos, vamos por favor a inclinar nuestros rostros y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Maravilloso Dios que estás en los cielos, te exaltamos y te honramos, Padre precioso. En el nombre de Jesucristo hemos venido, Señor, hoy a reunirnos a través de estos medios para decirte que te amamos muchísimo y que queremos escuchar tu voz. Háblanos, Espíritu Santo, por favor, a todos y que este mensaje, Señor, transforme vidas, que este mensaje aliente, fortalezca, levante a tu pueblo, que ministres y que, Señor, aquel que está cansado reciba fuerzas nuevas, aquel que no tiene ninguna, Señor, sea fortalecido, que aquel que está hoy débil, Señor, sea levantado con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret queremos hacer discípulos y amarte, Señor, y seguirte y cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. Recibe gloria y alabanza, mi Señor, y úsame con poder. Yo me despojo de lo mío para que, Señor, tú me des la sabiduría, el amor, Señor, la inteligencia, la claridad de poder predicar con fidelidad este mensaje, Señor. Tú lo llevarás a los corazones, Espíritu Santo, y yo quiero ser fiel, Señor, en transmitir el mensaje como tú lo has puesto. Glorifícate, Señor, es tu palabra y te honramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, y el título de este mensaje, si alguno de los que nos está acompañando en esta mañana puede comenzar a escribir el título y los versículos, le voy a agradecer mucho porque hay bastante material el día de hoy para leer y para recibir. El título de este mensaje, Ven, sígueme. Juan capítulo 1 nos habla de la aparición de Jesucristo en la tierra. El Evangelio de Juan es un poco diferente a los sinópticos, a los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que es el escritor del último de los evangelios, lo escribió ya en tiempos después, finales de su vida. Lo escribió alrededor de 20, un poco más de años después de que Jerusalén había sido destruida, el templo había sido arrasado.
los judíos se habían sido esparcidos por todas las naciones, y en medio de una persecución violenta, sanguinaria contra el cristianismo, Juan escribe este evangelio, y lo escribe para dejarnos a nosotros un registro de las cosas más importantes que Jesús hizo en nuestras vidas. A diferencia de los otros 3 evangelios, Juan no comienza hablándonos de cómo fue la concepción de Jesús. Juan no comienza hablándonos de lo que fue la persecución de Herodes o del anuncio del ángel a María. Juan no nos habla de la genealogía de Jesús. Juan va directo al grano, va directo al punto fundamental de la vida de Jesús y comienza a presentar a Jesús como Dios. Así es como Juan comienza su evangelio, en una presentación como Dios estaba siempre en el principio, desde el principio, antes del principio, siempre ha estado allí, y como Dios se hizo un hombre en la persona de Jesús. Así empieza Juan. Y después de pasarnos por el bautismo, después de Juan pasarnos por el bautismo de Jesucristo, nos comienza a mostrar los primeros eventos en la vida de Jesús que, a mi propia consideración, son los más destacados en cuanto a la relación de Jesús con sus discípulos, de cómo Jesús les buscó, les amó, de cómo Jesús comenzó a llamarles. Y eso es lo que comienza a hacer Juan. Y aquí en el capítulo 1, si ustedes leen el versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista. Tenemos que hacer la separación entre Juan el discípulo, el apóstol que escribió el libro, y Juan el Bautista, primo de Jesús. Dice que el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La presentación más clara que comienza a hacer el apóstol Juan en cuanto a Jesús es como Dios, el poder que tenía desde el principio, su gloria, su luz, su majestad, pero ahora hecho hombre, el propósito de su vida, sacrificarse por nuestros pecados, ser aquel que se iba a presentar delante de Dios para interceder por la humanidad, para abrir las puertas del cielo a nuestras vidas. Eso es lo que está queriendo decir Juan el Bautista al decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no está solo, Juan está rodeado de discípulos. Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. Habían venido los fariseos y los discípulos de los fariseos también. Y Juan hace esta declaración pública de quién es Jesucristo, hasta el momento completamente desconocido. Pero algunos de los discípulos de Juan escuchan cómo él presenta a Jesús y les causa curiosidad. Y aquí es donde comenzamos nosotros en lo que es el tema de hoy. Ven, sígueme. Cómo comienzan ellos a buscar a Jesús. Y mientras están buscando ellos a Jesús, mientras quieren venir a conocerlo, entonces Jesús comienza a hablarles a ellos de lo que es su propósito en sus vidas. Entonces, mire lo que dice el versículo 35. En mi Biblia tiene un título que dice los primeros discípulos. Mire lo que dice el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces la presentación pública de Juan hacia Jesús causó un impacto, una sensación en el corazón de 2 de sus propios discípulos, 2 discípulos de Juan, y hace esta impresión en el corazón de ellos, hace que ellos sientan deseo de apartarse de su maestro Juan y comenzar a seguir a Jesús. Y aquí comenzamos nosotros a ver algunas cosas importantes, y es que Jesús no era el único que tenía discípulos. Hoy vamos a definir lo que es un discípulo, a mirar la palabra desde el griego, y vamos a definir un poco esto. Pero lo más importante de este mensaje es que no perdamos de vista la relación de Jesús con aquellos que Él llamó, y cómo Jesús sigue llamando hasta el día de hoy.
y que este mensaje va dirigido a tres tipos de personas en esta mañana. A los que ya hemos decidido seguir a Jesús, para que cojamos más fuerzas y entendamos lo maravilloso, el gran privilegio que es seguirlo a Él, servirlo, y que esta es una decisión de por vida y que nos va a llevar hasta su reino celestial. Al segundo tipo de persona que va dirigido este mensaje es a aquellos que decidieron en algún momento seguir a Jesús, pero desfallecieron, se extraviaron, cayeron tal vez en algún pecado, en algún área de su carne, perdieron su primer amor, dejaron apagar su fuego, de alguna manera han hecho una pausa en su caminar con Cristo y no han podido seguirlo como el Señor quisiera que lo siguieran. Entonces, para este tipo de personas también es este llamado el día de hoy. Pero para el tercer tipo de personas que es este llamado, y escúchenme, hijos míos, este mensaje es para los que aún no están siguiendo a Jesús y aún no son sus discípulos, que tal vez vienen a la iglesia, que tal vez llevan un tiempo escuchando el evangelio, asistiendo a los servicios, pero que aún en su corazón no han decidido seguir al Señor. Entonces, este mensaje tiene estos tres destinatarios: los que ya decidimos y estamos enamorados y sabemos que es nuestra vida, los que desmayaron, los que se desviaron, los que tal vez se cayeron y los que aún no le han seguido. Para este tres tipos de personas es el mensaje que Dios me dio. Y no es un mensaje mío, es un mensaje que viene del Señor. Ahora, volvemos a la palabra del Señor. Dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Fíjense que la palabra de Jesús hacia los dos discípulos de Juan que lo están siguiendo no es ¿a quién buscáis?, sino que les dice ¿qué buscáis? O sea, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo a ellos es: ¿para qué me siguen? ¿Qué propósito tienen en su vida? ¿Qué propósito tienen en su vida? ¿Y por qué vienen detrás de mí? Fíjense que la palabra que Jesús les está diciendo ahí a ellos, antes de llamarlos, porque ellos lo están siguiendo, Jesús les dice: ¿qué es lo que estás haciendo en tu caminar? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Es una reflexión importante la que Jesús nos está haciendo acá, porque no solo es un mensaje para ellos dos, sino es un mensaje hoy para nosotros. Y nos dice el Señor: ¿qué es el propósito de tu vida? ¿Qué es? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es tu vida? Y ellos simplemente le responden y le dicen rabí o maestro, y con esto le están dando el lugar que él merece. Le están dando el honor y el respeto que merece Jesús. Se están humillando delante de él, se están haciendo pequeños y están reconociendo su autoridad. Y le dicen al Señor en el versículo 38, ¿dónde vives? ¿O dónde moras? Y el Señor le responde y les dice: venid y ved. Ahora, quisiera comenzar un poco a hablar acerca de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Vamos a comenzar allí. La palabra para discípulo en el griego es la palabra matetes. Matetes. Se puede pronunciar como una TH o como una D. Matetes. Matetes o matetes, porque tiene una tilde al final. Matetes o matetes es la palabra griega utilizada allí para discípulos. Pero hay algo importante sobre esta palabra griega que nos dice qué es el discípulo.
Esta palabra solo se utilizó en los 4 evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles. En ninguna otra parte más del Nuevo Testamento aparece la palabra matetes o discípulo. A pesar de que Juan o Pablo escribieron sus cartas a las iglesias, a los creyentes, nunca utilizaron esta palabra. Únicamente en los evangelios y en el libro de Hechos aparece lo que son los matetes o matetés, y lo que significa es un aprendiz, un alumno o un hermano, pero no hermano de sangre, sino un hermano como de una fraternidad, Entonces, esta palabra es importante porque nos dice a nosotros que habían alumnos, que habían aprendices o que habían miembros de fraternidades, no solo alrededor de Jesús. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 18, pueden escribir allí por favor, Marcos 2, 18, Lucas 5, 33 y Mateo 9, 14. En estos 3 textos, la Biblia nos dice que tanto Juan el Bautista como los fariseos tenían matetes o tenían discípulos. Vamos a leer el texto, pueden colocarle un separador ahí a su Biblia en Juan, y vamos a buscar el texto de Marcos 2:18, y a ver qué nos dice acerca de los discípulos. Marcos 2:18 dice la palabra: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Miren, aquí nos está diciendo la palabra algo importante sobre lo que es ser un discípulo. Había discípulos de Jesús, sí, la Biblia nos habla de los más cercanos, los 12, pero también nos habla de los 72, en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. La Biblia nos habla acerca de los 72 discípulos que Jesús envió a predicar. Pero aquí nos está aportando algo importante la palabra de Dios, y es que había discípulos de Jesús, había discípulos de los fariseos y había discípulos de Juan. Y lo que le están preguntando aquí a Jesús es: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y por qué los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? ¿Qué nos está queriendo decir allí la Biblia? Que cada maestro tenía su propia forma, que cada maestro guiaba a sus discípulos de su propia manera. Cada maestro era diferente a los demás. Y Jesús no era simplemente otro maestro, Jesús era el maestro. El maestro. Que habían enseñanzas de Juan el Bautista, que habían enseñanzas de los fariseos que enseñaban la Torá y la palabra de Dios, pero que las enseñanzas más importantes estaban en el maestro de Israel, el verdadero maestro de todos, llamado el Cristo. Él mismo había dicho: a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Ahora, cada uno de estos maestros le enseñaba en su propia forma a sus discípulos cosas. Si ustedes abren su Biblia en Lucas 11:1, ellos, los discípulos de Juan, de Juan el Bautista, aprendieron a orar de una manera diferente. Miren lo que dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, la Biblia nos está diciendo que cada maestro tenía su propia forma de enseñar las Escrituras, tenía su propio método, pero también tenía su propia forma de enseñar a orar. Pero que las enseñanzas más importantes debían venir de Jesús. Debían venir de Jesús. Es más, uno de los ministerios más reconocidos en aquel tiempo fue el de Juan el Bautista. Pero Juan, al ver a Jesús, de sus propios labios dijo: es hora de que yo mengüe y que Él crezca. Eso está aquí en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 2, cuando Juan le dice acerca de los discípulos, le dice esto a los discípulos: es hora de que Él crezca y
y de que yo mengüe. Dice Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y Juan comienza a dar este testimonio para decir, él es el grande, yo soy el pequeño. Entonces Juan entendió la grandeza del ministerio de Jesucristo. Y cada uno de nosotros que estamos enseñando hoy la palabra de Dios, que tenemos hijos espirituales, que tenemos una congregación, que tenemos discípulos, nuestro mayor reto no es enseñarle a la gente a orar como nosotros oramos o darles recursos para que puedan enseñar como nosotros enseñamos, sino nuestro mayor desafío a los que hoy enseñamos la palabra de Dios es que la gente aprenda cómo Jesús oraba, que la gente aprenda cómo Jesús enseñaba la palabra y que la gente aprenda cómo Jesús caminaba. O sea, nuestro mayor desafío es llevar a la gente a Jesús y no a nuestros métodos y no a nuestra forma, no hacerlos a nosotros, hacer a la gente a la imagen de Jesús. Ese es nuestro gran desafío. Y Juan aquí lo logró en excelencia. Ahora, miren, Juan no solo comprendía que sus enseñanzas iban a darle conocimiento a sus discípulos. Juan les enseñó un estilo de vida. Juan se apartó y vivió en el desierto de una manera entregada y comprometida totalmente a Dios. Juan estaba preparando el camino de Jesucristo y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, a vivir de tal manera que lo único que ellos estaban esperando era la venida del Mesías. Por eso aquí cuando él hace la presentación de Jesús y ve que dos de sus discípulos van a seguirlo, Juan permite que sus discípulos se vayan detrás de Jesús. Y este es un punto muy importante para nosotros. Entender que lo único que estamos haciendo es preparar a la gente para su encuentro con Jesús. O sea, nosotros no estamos buscando miembros para la iglesia. Nosotros no estamos buscando seguidores. Nosotros no estamos buscando números. Nosotros estamos buscando la gente que va a llegar al cielo por haber seguido a Jesucristo conforme a la palabra, conforme al Evangelio. Y eso es un punto muy importante. Eso es un punto muy importante, porque mucha gente se desanima en un ministerio. Mucha gente se siente defraudada cuando ve que no tiene muchos seguidores, o cuando ve que algunos de sus seguidores se apartan y se van detrás de otro maestro. Y eso trae desánimo, porque muchas veces los ojos están puestos en los números, en el éxito, pero no entendemos que el verdadero éxito de un siervo de Dios es llevar a otros a Jesucristo. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, se encuentra la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos o hacer madetes o matetes a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que hagan todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesús mandó a sus 12 a hacer discípulos, así como ellos eran discípulos de Cristo, ellos debían hacer otros discípulos de Cristo. No son discípulos de Juan, no son discípulos de Pedro, no son discípulos de Mateo, no son discípulos de Tomás, son discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús es lo que el Señor está buscando. Y si regresamos aquí a Juan capítulo 1, Jesús tiene una experiencia maravillosa con sus primeros discípulos. Jesús tiene una experiencia maravillosa con sus primeros discípulos. Y en esta experiencia les voy a leer a partir del versículo 40, Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, o sea, a Dios hecho hombre.
Hemos hallado al descendiente del rey David, que va a traer el reino de Dios a la tierra. Lo hemos hallado, lo hemos encontrado. O sea, la forma en que Andrés se lo está diciendo a Pedro, o Simón mejor, la forma en que se lo está diciendo demuestra que él tiene una excitación, que él está alegre, que él está jovial, que él está feliz, porque ha encontrado el propósito de su vida. Ellos le habían venido a decir a Jesús: Señor, ¿dónde vives? Pero Jesús les había dicho: ¿qué buscáis? Lo que nos quiere decir aquí este pasaje, lo que está de fondo en este pasaje, es que él, Andrés, encontró el propósito verdadero de su vida en Jesús. Dijo: Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey que me va a dar salvación a mí, a mi familia y a mi pueblo. Porque como israelita sabía que la salvación venía para los judíos a partir de Jesús. Por eso Jesús, cuando los vio, se volteó y les dijo: ¿qué buscáis? Y enseguida Andrés entendió el propósito de su vida, que estaba a seguir al Cordero de Dios, que él iba a encontrar la salvación solo en Jesús. Y por eso ahora viene y se lo dice a Simón, su hermano. Viene y comienza este discípulo de Juan, que ahora está siguiendo a Jesús, comienza inmediatamente a hablarle a otros de Jesús. Y esa es una característica de un verdadero discípulo. Cuando alguien encuentra verdaderamente a Jesús, no puede callarse, empieza a hablarle de Jesús a otros. Y esto fue inmediato. Esto fue inmediato en Andrés. Ahora, mire lo que sucede. Fue tan convincente, dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. O sea, el propósito en la vida de Simón, el propósito en la vida de Andrés, su hermano, desde que vieron a Jesús, quedó claro. No quiero decir que ya eran perfectos, no quiero decir que ya estaban listos y preparados para el ministerio, o que ya habían sido transformados, no. Poco a poco Jesús fue moldeando sus vidas, pero desde el inicio ellos supieron que su vida estaba en ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Ellos sabían que el resto de sus días tendrían que seguir a ese maestro, porque sabían que ese no era otro maestro, como un fariseo, o como Juan, o como otro profeta. Ellos sabían que este era el maestro, el Hijo de Dios. Y su propósito de una vez quedó resuelto. Ahora, esto nos da alegría a los que hemos encontrado a Jesús, a los que sabemos y entendemos que Jesús es el centro de nuestra vida. O sea, este mensaje, cuando llega a personas como yo, a personas como aquellos que nos encontramos con Jesús, que lo amamos, que hemos ido batallando con nuestros defectos, que le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, que seguimos en ese camino buscando la santidad, este mensaje nos hace entender que desde el momento que le encontramos, nuestra vida tuvo un propósito serio, real para nosotros. Y nos da alegría saber, yo hace 14 años tuve este momento con Jesús, y cuando lo vi, cuando lo conocí, entendí que Él era mi Salvador, y que Él era mi Señor, y que yo le seguiría hasta el final. Eso fue lo que yo entendí. Y han pasado 14 años en los cuales Él ha tenido paciencia, y Él ha ido trabajando poco a poco. Pero para que nosotros no desmayemos en esto, y para aquellos que han seguido a Jesús pero que se han ido quedando atrás, se han quedado rezagados, aquellos que empezaron tal vez en un ministerio y se han ido bajoneando y ya hoy están así como que no saben qué van a hacer en Dios y están luchando por levantarse. Para ustedes yo quiero darles una palabra de aliento que se encuentra en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, un texto que es muy reconocido, cuando Jesús reprende a Pedro. Miren lo que está detrás de esta reprensión. No es que Jesús simplemente le quiera hacer una liberación porque Pedro está... Ahí hay algo más de fondo. Miren lo que dice Mateo 16, 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero enseguida Jesús dice, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está sucediendo en esta escena? Pedro acaba de cometer un error. Jesús acaba de hablar de su propósito en la vida, que era nacer, vivir una vida perfecta delante de Dios y de los hombres y morir en la cruz. Y cuando Jesús les declara eso, Pedro se voltea y le dice al Señor, no hagas esto, Señor. Y enseguida Jesús le reprende. ¿Qué significa eso? Que hay momentos en que nosotros estamos caminando con Jesús y que tenemos que ser disciplinados, que tenemos que ser corregidos, que hay momentos en los cuales se nos olvida el propósito para el cual Dios nos llamó. Y el Señor viene en ese momento preciso y nos dice, hey, es hora de enderezar el camino. Es hora de hacer ajustes en tu vida y correcciones porque estás fallando en estas áreas. Pero Jesús lleva con paciencia y con amor poco a poco ese proceso para que el seguirlo a Él sea vida para nosotros, sea un deleite. Ahora quiero decirles algo, el verdadero discípulo de Cristo, el que verdaderamente está rendido al Señor, no es un hombre triste, no es una mujer triste, no es un hombre o una mujer agobiado y desesperado y afligido y seguir a Dios es tan terrible y tan difícil y es que es muy duro. No, el verdadero discípulo de Cristo es alegre y está feliz, no porque tenga dinero o porque no lo tenga, o porque tenga familia o no la tenga, o porque tenga cosas materiales o no las tenga. No, su felicidad está en lo que sucedió con Andrés cuando encontró a Jesús, en que tiene un propósito en su vida y que ahora camina con Jesús. Esa es la verdadera felicidad nuestra, ese es nuestro aliento y esperanza. No que seamos prósperos, no que en el ministerio nos estén siguiendo y aplaudiendo, no, sino que estamos caminando con Jesús y que poco a poco vamos llegando al cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Y yo digo amén a eso. Ahora, regresemos a Juan capítulo 1, por favor, para ver un poco más sobre esta escena importante que la palabra nos describe. Y mire lo que dice en el versículo 42. Dice que Andrés le trajo a Jesús, o sea, a su hermano Pedro o Simón. Fue convincente el mensaje de Andrés para su hermano Pedro. Fue tan real lo que vivió Andrés que tuvo la convicción de traer a su hermano Pedro a Jesús y llevarlo y decirle, mire, este es el Mesías. Cuando Jesús ve a Pedro, enseguida le habla un propósito hermoso a su vida. Dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o la palabra en arameo que significa piedra. Una palabra que significa piedra. Y aquí vamos al corazón de este mensaje. Vamos al corazón de este mensaje, al punto central de este mensaje. Y se encuentra en el versículo 43. El día siguiente, o el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Esta palabra sígueme la estuve buscando en el griego y la estuve buscando en la concordancia Strong. Esta palabra sígueme es la palabra akoloutei. Akoloutei. Y fue la palabra que más utilizó Jesús para llamar a sus discípulos. Akoloutei. Pero akoloutei no era como ven conmigo o acompáñame. Lo que akoloutei significa era un reto, un desafío. Cuando Jesús le decía a uno de sus discípulos, akoloutei, o ven sígueme, o sígueme simplemente, Jesús le estaba retando y era una palabra que taladraba el corazón. Y Jesús le estaba diciendo, ¿serás capaz de caminar conmigo? ¿Serás capaz de permanecer a mi lado? ¿Llegarás hasta el final conmigo?
O sea, había tanto en esta palabra que Jesús les estaba llamando a ellos que, imagínense la escena. Para este momento, aún no han habido milagros, aún no han habido acontecimientos sobrenaturales, pero ya Jesús tiene 4 discípulos que únicamente de ver su hermosura, que únicamente de la palabra, del testimonio de Juan el Bautista, creyeron y reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa fe, cuando Jesús les lanza la invitación, esa fe explota del corazón y ellos se sienten desafiados por Jesús. Fue el mismo desafío que sucedió con Mateo o con Leví. Para el momento en que Jesús llama a Leví, habían pasado muchísimos milagros, cientos o tal vez miles de milagros, sanidades, liberaciones. Habían pasado eventos maravillosos y Leví había sido testigo. Leví no solo los había visto, los había escuchado, la gente estaba alborotada porque ya para ese momento cuando Jesús llama a Leví, eso se encuentra en Mateo capítulo 8, si lo quieren buscar después, en Mateo capítulo 8, ya las multitudes seguían a Jesús. Y Mateo es uno más que está sentado en el banco de los tributos. Leámoslo para que no nos queden dudas. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice la palabra, ya se las voy a decir acá, cuando el Señor llama a Leví. No lo tenía preparado, pero lo estoy buscando. Capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿En qué escena llama Jesús a Leví, o también llamado Mateo? Jesús acaba de hacer un milagro impresionante. Acaba de sanar a un paralítico que fue traído en una cama por 4 de sus amigos. Pero no fue el único milagro. Había multitudes esperando por milagros y sanidades, y en medio de todo ese revuelto se encuentra Mateo o Leví en el banco de los tributos haciendo su trabajo, pero él era testigo de lo que estaba sucediendo. Él veía al gentío moverse y él escuchaba a la gente decir, vamos, Jesús está sanando, Jesús está liberando, está echando fuera demonios, vamos que hay milagros y poder de Dios en ese hombre llamado Jesús. Y Mateo está sentado allí, escuchando, observando. El corazón de Mateo está latiendo. El corazón de Mateo está diciendo, hay algo que está sucediendo acá y yo no quiero dejar mi puesto, yo no quiero dejar mi posición por ir detrás de un milagro. Estoy sano, no necesito nada de Jesús, yo aquí me quedo, pero su corazón está latiendo porque él ve que algo está sucediendo. No se podía negar, la región entera estaba alborotada. Cuando la palabra dice que multitudes le seguían, hablamos de miles y miles de personas. Y ver una multitud de miles de personas moviéndose, eso estremece a cualquier persona. Y Mateo estaba estremecido en el banco de los tributos. Él está ahí sentado, pero es testigo de esta revolución, pero no quiere levantarse. Él está ahí, no necesita nada de Jesús, pero Jesús viene a él. Jesús viene a él. Y no le dice al paralítico, ven y sígueme. No le dice a los 4 amigos que tenían una fe tremenda, ven y sígueme. Sino que Jesús se para y en medio de toda esa multitud voltea a mirar a un hombre en su puesto de trabajo, en su riqueza, en su comodidad, en su confort, en su prosperidad, pero en la miseria de que no tenía un propósito en su vida. Y se queda mirándolo con su amor y le lanza el desafío. Y le dice, con la palabra sígueme, le está queriendo decir, ¿serás capaz de levantarte y dejarlo todo por mí? ¿Serás capaz de abandonar tu profesión, tus riquezas, tu posición
esa comodidad y ese confort que tienes en tu vida, ¿serás tú capaz de sacrificar todo eso por caminar conmigo? Y fue tan penetrante la palabra al corazón que ya estaba latiendo por Jesús. Un corazón que ya estaba así alborotado por todo lo que estaba sucediendo. Y ahora tiene al autor de los milagros, tiene ahora al profeta de Israel, a ese hombre que estaba revolucionando la nación, lo tiene frente a sí y se queda mirándolo con esta palabra de desafío y le dice: ¿me vas a seguir? ¿Me vas a imitar? ¿Te vas a levantar y vas a caminar conmigo? ¿Lo dejarás todo por mí? Y este hombre no tiene nada más que hacer que un acto voluntario y espontáneo, no premeditado, porque él estaba sentado y no lo estaba esperando a Jesús. Un hombre en un acto totalmente espontáneo se levanta, deja todo y se va caminando con Jesús. Por eso este mensaje también es para aquel que no ha decidido seguir aún a Jesús, aquel que está preso en la religión, aquel que está todavía en una iglesia, sentado en una banca, que está cómodo en su vida, con sus negocios, con sus cosas, pero que su corazón todavía no late por Jesús. Esta palabra es un reto. Es un reto para su vida. ¿Serás capaz de levantarte de tu asiento? ¿Serás capaz de levantarte del lugar donde tú estás y caminar conmigo? Y Jesús está llamando a todo tipo de personas. O sea, los primeros seguidores de Jesús, sí, 2 eran discípulos de Juan el Bautista, hombres ya espirituales, hombres que ya sabían orar, hombres que ya sabían la palabra, hombres que ya sabían que venía el Cristo, porque Juan los había enseñado. Claro, Jesús llamó, los primeros que en seguirle fueron hombres excelentes, pero después vino Pedro, y Pedro era un pescador vulgar. Era un hombre de un temperamento terrible. Y ese fue el tercero, cuarto de Jesús. Después vino Felipe, después vino Natanael. Uno a uno Jesús comenzó a armar ese equipo en el cual él iba a preparar imitadores, alumnos, aprendices, gente amante de Dios. Y en este equipo que hoy Dios está llamando, tú estás invitado. Por eso, si aún tú sigues preso en la religión, si aún tú no sigues a Jesús, o sea, si tú eres el que todavía te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia todos los días, si para ti estas cosas son más bien como una rutina o porque te toca hacerlo, significa que aún no eres un discípulo de Jesús. Hoy es el día para que tú te levantes de tu puesto donde estás, dejes todo y le digas: yo voy contigo. Hoy Jesús te está retando. Hoy Jesús te está retando. Y es una palabra muy especial. Ya no solo matetes, discípulo, sino la palabra griega también, akoloutei. Akoloutei, sígueme. Es el reto. Es el reto. Y cada persona a la que Jesús le fue retando, trae un impacto en su vida. Sabemos de un episodio muy triste que nos narra la palabra, en la cual Jesús utiliza esta misma palabra, akoloutei, o sígueme, y es a un joven rico, a un joven que tiene riquezas, que está muy próspero y muy bien en su vida, y que el joven viene a Jesús buscando la vida eterna, a ver qué fórmula le iba a dar el Señor, qué religión o qué método. Y Jesús le dice: no hay fórmula, no hay religión, ni hay un método, solo hay un camino, sígueme. Y le dice: ve y deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Utiliza la misma palabra. Y sabemos que el joven, en contraste a lo que hizo Mateo, el joven prefirió sus riquezas y su vida y le dio la espalda al Señor Jesús. Pero sucedió algo diferente en este joven rico, y es que la Biblia dice que se fue triste. Mateo, si ustedes leen el capítulo 9 en adelante, toda la historia de Mateo o Leví, el recaudador de impuestos, después de que sigue a Jesús, hizo un gran banquete en su casa. O sea que la decisión de Mateo de seguir a Jesús trajo alegría a su corazón, no trajo tristeza, no trajo luto, no dijo: ay, me toca seguir al Señor. No, le trajo gozo, un gozo incomparable, que dijo: ha sucedido algo tan impresionante en mi vida que vamos a hacer un gran banquete.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Viene el banquete a nuestra vida. Un banquete espiritual, un gozo, una alegría, un júbilo. Que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no interesa. Mateo iba a tener amenazas, Mateo iba a tener opositores, Mateo iba a tener toda clase de persecución porque él trabajaba para el Imperio Romano, los judíos lo odiaban, pero a Mateo no le importó nada de eso. Mateo tenía tanto gozo que eso le daba paz, le daba confianza y le ayudaba a seguir adelante con Jesús. Y Mateo lo perdió todo. Mateo lo perdió todo por Jesús, lo abandonó absolutamente todo. Por eso a veces seguir a Jesús no es algo sabio ante los ojos de los hombres. Al contrario, ante los ojos de los hombres es algo loco, es algo descabellado. La gente dice, ¿se enloqueció? A mí me decían, usted se enloqueció. ¿Cómo así que no va a coger un trabajo en el que le ofrecen 64, 70 dólares la hora por quedarse acá limpiando? Usted está loco. Hace 3 años rechacé una oferta de trabajo como project manager en una compañía, en la cual me daban un buen salario, me daban privilegios, me pagaban la gasolina, el celular, una cantidad de privilegios. Y dije, no, porque soy discípulo de Cristo y el Señor me quiere trabajando para Él. Pero esto para la gente es una locura. Para la gente es una locura. Pero para nosotros es la vida. Para nosotros es la vida. Mira las palabras de Jesús aquí en Juan capítulo 1. Versículo 38, cuando le están siguiendo los 2 discípulos de Juan, cuando le están siguiendo, Jesús se voltea y les dice, ¿qué buscáis? Y yo te pregunto esta mañana de parte del Señor, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Tal vez tú estás siguiendo a Jesús, pero lo estás siguiendo de lejos. Tal vez tú estás diciendo o creyendo que sigues a Jesús, pero tú sabes que en tu corazón no estás todavía dispuesto a dejarlo todo por Jesús, a decirle no al mundo y seguir al Señor. Tal vez aún no estás dispuesto a hacerlo. Esta es la mañana en que tú tienes que hacerlo. Es hoy que tú lo tienes que hacer. O sea, yo te quiero decir algo. Hace 8 días prediqué un mensaje acerca de quitarnos los vestidos de la religión. Y te quiero decir algo, estos mensajes no son míos. Yo aquí simplemente traigo el mensaje que Dios me da para hablarte a ti. Tal vez tú estás, sin saberlo, atrapado en la cárcel de la religión hace mucho tiempo. Y crees que sigues a Jesús, pero aún no lo amas. Aún no lo anhelas. Tu gozo, tu felicidad en tu vida está porque tienes un carro bonito, porque tienes una familia bonita, porque tienes una casa bonita, porque tienes trabajo, porque tal vez tengas salud, y eso es lo que te da felicidad. Pero cuando tú piensas en seguir a Jesús, para ti es un sacrificio y es algo doloroso y es algo terrible hacer la voluntad de Dios. Hoy te quiero llamar al arrepentimiento. Y hoy te quiero pedir que escuches la voz de Jesús llamándote a tu corazón. Levántate donde tú estás. Levántate. Déjalo todo y sigue al Hijo de Dios, el autor de la vida. ¿No te das cuenta que este mundo se está desmoronando? ¿No te das cuenta que este mundo se está destruyendo? Estamos a muy poco de ver el regreso de Jesucristo. Estamos a muy poco de ver una revolución mundial con el levantamiento del anticristo, trayendo un gobierno con un orden totalmente nuevo, en el cual vendrá caos, en el cual vendrá guerras, calamidades, y en medio de todo eso la iglesia sufriendo una gran persecución. O sea, el mundo no nos está ofreciendo un panorama atractivo como para que querramos seguir pegados al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no decides hoy seguir a Jesús? ¿Por qué no te paras y dices, Señor, yo te voy a dar mis fuerzas? Señor, yo te voy a dar mi corazón. Señor, yo te voy a dar los años que me quedan de vida. Señor, yo te voy a dar lo mejor a ti cada día. No será lo mejor para mi esposa o para mis hijos o para mi familia o para el trabajo. Lo mejor será para ti, Señor. Y me voy a enamorar de ti, Jesús. Si tan solo esa fuera la respuesta tuya hoy, Dios te va a dar la fe, porque la fe la da Dios.
Dios te va a dar las riquezas que tú necesitas para cumplir su propósito. Dios te va a dar la fuerza que necesitas para poder seguir adelante cada día. Dios te va a dar la protección en contra de todos los enemigos que se te levanten. Dios va a garantizar que tú llegues hasta el final, porque cada día está contigo, hasta el último día en esta tierra, está contigo acompañándote. Si tan solo tú decides levantarte y seguirlo. Hay algo muy importante en este mensaje, y es un ejercicio que yo hice ayer. Creo que lo más importante en nuestras vidas no es aprender lo que dice un pastor o lo que dice una iglesia. Compartí en las redes sociales el mensaje de un sacerdote católico en el cual él asegura que ha sacado más de 35,000 o 135,000, no recuerdo exactamente el número, pero él dice que en su vida ha sacado más de 135,000 almas del purgatorio. Y él decía que la fórmula para sacar un alma del purgatorio es muy fácil. Consiste simplemente en rezarle todos los días un Padre Nuestro al Papa y en tomar la Santa Cena y en rozar el rosario. Si tú haces eso todos los días, sacas un alma del purgatorio. Y yo digo, la gente escucha en las diferentes religiones tantos disparates, verdaderas locuras, cosas absurdas, sin ningún soporte bíblico ni histórico. Y hoy que tú estás escuchando la palabra de Dios, hoy que tu corazón late, porque yo sé que tu corazón late, ¿tú piensas que Jesús te va a rechazar por tu pecado? No te equivoques. Él vino en busca de los enfermos. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Jesús no vino en búsqueda de justos, sino de pecadores. Pecadores como lo fui yo, como lo fue Samuel, como lo fue mi esposa. Pecadores como lo hemos sido muchísimos antes de seguir a Jesucristo. Tu pecado no tiene por qué separarte de Jesús. Su sangre lo limpiará. No hay ninguna excusa que tú le puedas poner hoy al Señor. Esta invitación viene de parte de Dios para que hoy tú tomes una decisión por Él. Para que hoy tú te quites los vestidos de la religión que te tienen infeliz. ¿Sabes cuál es el mayor peligro de la religión? La levadura de los fariseos. ¿Y sabes cuál es la levadura de los fariseos? Decir y no hacer. Y hoy tenemos una cantidad de gente experta en hablar y en mostrarse espiritual, pero en vivir carnalmente cada día de sus vidas. Dios quiere darte verdadera vida, verdadera paz, verdadero gozo. Dios tiene un propósito en tu vida maravilloso. Tal vez le vas a glorificar al Señor en un ministerio, tal vez le vas a glorificar al Señor entregando tu vida por Él, tal vez Dios algo va a hacer grande contigo. Lo que sea que pase contigo en esta tierra es indiferente comparado a lo que tú en el cielo vas a vivir con Él. Y desde hoy, si tú le entregas tu vida al Señor, desde hoy empezarás a vivir el gozo que tendremos en el cielo para siempre. Desde hoy puedes disfrutar de su presencia ilimitada. ¿Tú sabías que Jesús hizo un gran milagro de liberación sobre alguien a quien se le dice el endemoniado gadareno? Fue un gran milagro. Transformó toda esa región porque esa región de Gadara estaba en pánico. Y a los ojos de todo el mundo, la gloria de Dios se manifestó en un hombre que dormía en los sepulcros, que se cortaba con piedras, que le ponían cadenas gruesísimas y las reventaba todas. Y a los ojos de toda una población se hizo un gran milagro. Este hombre que recibió el milagro del Señor, él le dijo a Jesús: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve y cuenta a los tuyos las maravillas de Dios. Pero cuando Jesús llama a alguien y le dice: sígueme, tú vas a disfrutar de su presencia ilimitada todos los días. Este mensaje a mí no me lo enseñó mi pastor, no me lo enseñó otro pastor o otro teólogo. Este mensaje viene simplemente como el resultado de escuchar la voz del Señor, de escuchar al Espíritu Santo, que es mi maestro y que está dispuesto a ser tu maestro si tú se lo permites hoy. No es que en mí haya gran elocuencia o sabiduría, todo lo contrario.
Todo lo contrario. No sería yo capaz de dar este mensaje si no fuera porque el Espíritu Santo viene y toma mi vida. Y es lo que Él quiere hacer contigo también. Dios quiere hacer algo maravilloso en ti si tú te levantas y le sigues. Vamos a terminar con este ejercicio que yo hice anoche. Y es que vamos a revisar en los evangelios. Vamos a leer en los 4 evangelios las primeras palabras de Jesús. Las primeras palabras que cada evangelio reporta que Jesús dijo. Y en esas primeras palabras vamos a ver si realmente hay un propósito de Dios en su llamado o no. Vamos a comenzar en orden, desde Mateo. Vayan conmigo a Mateo, por favor. Vamos a comenzar allí. Y vamos a leer uno por uno las palabras del Señor Jesucristo. Los que tienen las palabras de Jesús en letras rojas, va a ser un ejercicio mucho más sencillo y va a ser muy edificante. Solo vamos a leer las letras rojas. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Propósito. Y se lo está diciendo Jesús a Juan el Bautista. Propósito. Vamos a Marcos. Y en Marcos capítulo 1, mire cómo comienza también las primeras palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo nos decía, es necesario que se cumpla la justicia de Dios, o sea, el plan de Dios. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Es tiempo. Es tiempo. Ya está cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Vamos a Lucas. Es tan edificante cuando nosotros estudiamos las palabras de Jesús, cuando nosotros estudiamos su vida, aprendemos de Él. Lucas 2:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Propósito. Sus papás estaban buscándolo en el lugar equivocado, como hoy mucha gente está en la religión atrapada. Pero si tú quieres seguir a Jesús, en los negocios del Padre es necesario estar. O sea, metido de cabeza con Dios, completo, no en la religión, de lleno. Son palabras de Jesús. Ahora terminamos en Juan. Miren lo que nos dice aquí también Juan en el capítulo 1. Las primeras palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Están en Juan 1:38. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ahora, reunimos las cuatro palabras juntas. Reunimos los 4 textos juntos. Vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo nos dice, deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, Jesús nos está diciendo, deja lo tuyo, porque es necesario que el propósito de Dios se haga. Es necesario que la palabra de Dios se cumpla. ¿En quién? En ti. Después vamos a Marcos. ¿Qué sucede en Marcos? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, Dios hoy te está confirmando algo que en tu corazón ha estado durante mucho tiempo, pero que no has sentido la confianza, el ánimo, la disposición de hacerlo. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu compromiso con Dios. Hoy es el día en que tú le vas a decir al Señor, sí,
Hoy me arrepiento, Señor. El siguiente texto en Lucas, Jesús les dice a sus papás, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me era necesario estar o me es necesario estar? Entonces Jesús nos está queriendo dar un mensaje acá con estas palabras suyas en los evangelios. Jesús nos está diciendo, deja la religión. Te quedaste atrapado en eso. Es hora de que creas que hay un propósito en tu vida. Es hora de que creas que la palabra de Dios se va a hacer una realidad en ti. Pero necesitas estar en los negocios del Padre. No puedes ser más un espectador sentado en tu banca observando de lejos lo que Dios está haciendo. Es hora de meterte. Es hora de levantarte. Y escuchar la voz del Señor que te dice, sígueme. Y por último, Juan, una reflexión importante. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Amada iglesia, es el mensaje que Dios me dio para hablarte en esta mañana. Espero haber sido fiel al mensaje. Espero que te hayas sentido amado y respetado con este mensaje, la forma en que yo te lo di, porque no es mi predicación, sino es la forma en que yo te entregué este mensaje de parte de Dios. Espero que entiendas que no hay en mí un propósito de enseñorearme de tu vida o de buscar tus bienes o de que tú hagas cosas para mí o de buscar seguidores o un crecimiento. No. Que mi propósito acá es ser un fiel mensajero a lo que Dios tiene para decirte en esta mañana. ¿Y qué te quiere decir el Señor? Que le sigas. Es un reto personal. ¿Podrás levantarte del lugar donde tú estás en este momento y poner tu mano sobre tu corazón? Si tú sientes este llamado hoy, yo te invito. Yo no puedo verte. Esta mañana estaba aquí de rodillas orándole al Espíritu Santo que Él haga su obra, porque yo no puedo ver lo que tú estás haciendo. Ni siquiera sé si tú le estás prestando atención al mensaje o no. Esto es un acto de fe que yo simplemente, como mensajero del Señor, hago. Pero hoy yo te quiero llamar en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú sientes que esta palabra es para ti, ponte de pie donde tú estás. Ponte de pie y pon tu mano en el corazón. Y no me importa tu edad, si eres niño, si alguno de los niños quiere seguir al Señor, yo les invito, pónganse de pie, como lo hizo Mateo, como lo hizo Felipe, como Juan, Andrés, como Pedro, como Natanael, como cada uno de ellos dejó lo que estaba haciendo y vino a buscar al Señor. O vino y se levantó y le siguió. Asimismo te quiero invitar en esta mañana que te pongas de pie y pongas tu mano en el corazón. Y voy a hacer una oración por ti, para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y ponga lo que tú necesitas para seguir al Señor. Ahora, en este momento quiero decirte qué está sucediendo espiritualmente antes de orar. Espiritualmente, Satanás ha enviado demonios que te tienen con las manos atadas y con los pies amarrados. Y te tiene otros demonios que te están diciendo cosas en tu mente, diciéndote, usted no es. Esto es otro servicio más, esto es otro mensaje más. Esto no es para usted, o usted ya fue llamado y perdió su tiempo, ya Dios no lo va a recibir. En este momento hay una batalla espiritual, aquí en este lugar, porque ninguno de los que está aquí se puso de pie, pero también en cada una de las casas hay una batalla espiritual, en la cual espíritus de incredulidad, espíritus de todo tipo, se han reunido para que la palabra de Dios no haga nada en tu corazón y tú sigas atrapado en una religión, atrapado en un pecado, y que tú sigas ausente de la vida espiritual, del gozo de la salvación y del poder de Dios en tu vida. Hay una batalla espiritual en este momento, pero yo apelo al poder de Dios, al poder y la presencia del Espíritu Santo,
al poder de la sangre de Jesucristo y del nombre del Señor Jesucristo, para que se comience ahora a romper todo asedio de demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para que esta palabra, a ti que la has escuchado y que sientes en tu corazón ponerte de pie, levántate ahora en el nombre del Señor Jesús y pon tu mano en el corazón y comienza a orar. Y dile al Señor, yo quiero seguirte. Aquí estoy, Señor. Quiero saber dónde estás. Quiero saber, Señor, el plan que tienes en mi vida. Quiero renunciar a todo lo mío, dejarlo todo atrás y seguirte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo decido levantarme. Hoy yo decido, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu, escuchar tu palabra y creerla. Hoy yo decido, Señor, levantarme y seguirte. Yo, Señor, estoy acá para el propósito que tienes en mi vida. Y como está escrito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hoy yo creo, Señor, que a pesar de que tal vez esté en el polvo, que a pesar de que esté caído, tú tienes el poder para levantarme. Hoy yo decido confiar, Señor, en tu amor. Hoy decido confiar en tu gracia. Hoy decido confiar y creer en tu poder más que en mis capacidades. Hoy yo dejo todo atrás por seguirte, Jesús. Hoy yo decido tomar tu mano, Señor. No sueltes mi mano y yo no soltaré la tuya, Señor. Dame, Señor, esta fe que necesito para escuchar tu palabra y ponerla por obra en mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mi incapacidad, perdona mi debilidad. Perdóname, Señor, si he dudado, Señor, de ti. Perdóname si he pospuesto el llamado, Señor. Perdóname, Señor, si aún no he decidido seguirte con todas mis fuerzas. Pero aquí estoy para decirte que sí lo haré, Señor, que sí lo haré y que yo voy detrás de ti. Y Padre, ahora te pido a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que con esta oración, Señor, que cada uno ha hecho con convicción, con fe, con certeza, libere, Señor, su vida. Que tu Espíritu Santo descienda con poder, Señor, y que comiencen a caer cadenas, que los velos de religiosidad se quemen en el nombre de Jesús, que las cadenas se rompan, Señor, que todo lazo ahora mismo sea cortado en el nombre de Jesús. Señor, hoy yo pido, Dios, que tu gloria se derrame sobre cada vida, Señor, sobre cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y que discípulos de Cristo, Señor, salgan, Señor, por montones a partir de este mensaje y que ellos puedan a su vez engendrar nuevos discípulos, tener hijos espirituales y traer gente a tus pies, traer gente a tu reino, traer gente a tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Yo te doy gracias, Jesús, por hacerme entender que el seguirte no es una emoción, que el seguirte no depende de las circunstancias, de que si todo va bien te seguimos y si todo va mal no te seguimos, o de que si las cosas nos van mal te empezamos a buscar para que nos ayudes. No. Hoy, Señor, yo te doy gracias porque el seguirte, a pesar de las tormentas, de las tribulaciones, a pesar de lo que venga, Señor, el seguirte es nuestra vida y para eso estamos en esta tierra, para ir contigo hasta el final. Llévanos hasta el final. Levanta esta congregación, mi amado Jesús London. Levántala, Señor. Y estos niños, Señor, que se puedan, Señor, Dios mío, realmente decidir por ti. Que estos niños puedan decidir, Señor, por ti. Amarte, Señor, con todo su corazón. Creer en ti, Dios. Yo te pido, rompe, Señor, la dureza de los corazones de los niños, de los jóvenes. Rompe, Señor, todo lo que el espíritu del mundo ha dejado en sus mentes por juegos, por conversaciones, por videos, por música. Rompe eso y liberta a nuestros niños, liberta a nuestros jóvenes y trae, Señor Dios mío, tu reino sobre esta tierra. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque sé que algo, Señor, vas a hacer. Sé que algo vas a hacer. A partir de este mensaje, Dios, sé que cosas hermosas vienen. Sé que aquel que está caído está siendo levantado por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús.
Sé que hay gente, Señor, que va a ver este video y va a caer de rodillas, en lágrimas, a clamar y a rogar, Señor, que tú le levantes. Sé que va a haber gente, Señor, dándote gracias por este mensaje que tú has enviado para coger nuevas fuerzas, Señor, y para seguir adelante en el propósito y el llamado que tú has hecho. Gracias por la restauración de las vidas, gracias por la restauración de los ministerios, porque tu unción pudre los yugos, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo trae sanidad a las mentes, a las almas, a los corazones, Señor, porque la unción de tu Espíritu Santo, Señor, liberta y empodera, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios, gracias. No soy yo el que voy a convencerlos, no soy yo el que les llamaré, Señor. Eres tú el que golpea la puerta de cada corazón y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y sé que tu Espíritu, Señor, les dará las fuerzas, el amor para que puedan abrir sus puertas y que venga, Señor, un avivamiento en medio de nosotros. Un despertar bien bello, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y hoy yo declaro, Señor, que se rompe todo estancamiento en su vida, que toda parálisis y muerte espiritual es destruida en el nombre de Jesús de Nazaret, que la sequedad es cambiada en verdor de vida, Señor, porque está escrito, yo derramaré agua sobre el sequedal, las aguas de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis pastores, Antonio y Mauricio, Señor, y te pido que les sigas usando con poder a ellos, que les levantes, Señor, en mayor unción, en mayor fe, en mayor gloria y revelación, Dios mío, y que nuestras congregaciones, Señor, crezcan y crezcan más en conocimiento de ti, en amor y en pasión por ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que venga un ensanchamiento de nuestro territorio, que venga un crecimiento espiritual, Señor, y que vengan muchas almas nuevas a tus pies, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Dios. En el poderoso nombre de Jesús, nosotros oramos, dándote gloria y alabanza, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Desde hace varios servicios que no sé quiénes se conectan o quiénes no se conectan. Les agradecería que antes de terminar esta transmisión, cada uno pudiera colocar allí un saludo corto diciendo Dios les bendiga y el nombre de la familia o de la persona que se conectó, para saber que ustedes están allí conectados, especialmente a los hermanos miembros acá de Mi Amado Jesús en London, que por favor pueda colocar el nombre allí de cada familia para saber que usted realmente está allí conectado. Y bueno, seguimos adelante. Estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para poder organizar todo y, como lo habíamos hablado, poder abrir en la primera o la segunda semana de octubre, si Dios lo permite, si el gobierno lo permite. Sabemos que se ha declarado oficialmente la segunda ola de contagios aquí en Canadá. El primer ministro Trudeau lo hizo el día miércoles. No han habido restricciones mayores en cuanto a lugares de reunión como iglesias hasta este momento. Sé que vinieron medidas sobre reuniones informales y sobre bares, restaurantes y clubes nocturnos, pero si Dios permite y nada cambia, nos gustaría seguir adelante en eso, en poder comenzar a congregarnos nuevamente acá en un grupo limitado de personas a partir de octubre, mis hermanos. Oremos para que se haga la voluntad de Dios. Y bueno, les doy las gracias a todos. No sé si están escribiendo los nombres de las familias. Están escribiendo allí los nombres de las familias, cada uno. Me gustaría saber si por favor están allí, cada uno escribiendo el nombre de cada familia que está conectada. Darle un saludito especial a cada familia. ¿Quiénes están conectados para saludarlos? La familia de mi hermano Jorge, Dios les bendiga. Claudia, Jorgito, Juanito, Dios les bendiga. La familia de José, Manfecilla y los niños, Dios les bendiga. La familia Moradel, mi hermano Darwin, mi hermana María, Franklin, Katy, Junior, Jason y Camilita, Dios les bendiga. Lilo, Gabriela también, Dios les bendiga.
A mi amada suegra Jenny, Dios le bendiga. Con Juanchito, con Valeria está conectada, gloria a Dios, Dios les bendiga. Carlitos, Juan Pablo, si están por ahí también. Quería darle un saludo a cada uno de ustedes. No sé qué más familias están allí. ¿Qué más familias se encuentran allí? Nuestra hermana Miriam, Dios le bendiga, mi hermana, con sus hijos. Nos alegra que esté aquí conectada. ¿Qué más familias tenemos? ¿Qué más familias están allí conectadas? Está mi papi, Dios le bendiga, me alegra mucho que esté aquí conectado. ¿Alguien más? Ya los saludé. No hay más familias. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, me alegró compartir con ustedes. Nos vemos el martes, primero Dios, en el tiempo de oración. Miércoles y viernes nuevamente, si Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.